quizás para muchos la persona más importante que ha existido en el planeta Tierra, Jesús de Nazaret. Yo voy a empezar con el dedo en la llaga. ¿Realmente existió? Allí en la Judea romana existió un personaje llamado Jesús, que es la razón por la cual yo quise escribir este libro. Cada quien tiene el Jesús que se merece. Seguirá muchísimo con nosotros el cristianismo. Esperamos 2000 años, imagínese usted fresco. Ah, bueno. Bienvenidos a otro programa de conversaciones académicas. Para mí es un gusto en este momento estar con el escritor e historiador y filólogo Juan Esteban Costaín. Bienvenido, profesor Juan Esteban, acá a mi programa. No, pues estimado profesor James, al revés, para mí es un gusto enorme estar aquí en este espacio. Mil gracias por la invitación. Vamos a hablar de un libro que en este momento está muy en boga, que es El Hijo del Hombre. Correcto, El Hijo del Hombre, que usted empezó a escribirlo, si no estoy mal, ya usted me dirá, creo que un 24 de diciembre, yo lo escuché en una entrevista, y es un libro que usted mismo lo ha dicho en algunas entrevistas, y en el libro también se sugiere esto, que es un libro escrito tanto para el creyente como para el no creyente. Es un ensayo donde pues, obviamente está su estilo literario, y está hablando de quizás para muchos la persona más importante que ha existido en el planeta Tierra, que es Jesús de Nazaret, la persona más importante que ha existido en el planeta. Bueno, otros dirán que no, otros dirán que Buda o Confucio, bueno, pero no es de negar la influencia que ha tenido Jesús de Nazaret, nacido en Belén. Ahorita vamos a mirar todas esas partecitas. Es un libro que, voy a decirlo acá al público, lo leí con mucho detalle. Es un libro muy erudito, hay unas partes muy eruditas, fechas, autores, emperadores, la relación de cómo influyó la política, y qué estaba pasando en ese momento en que Jesús existió y qué estaba pasando antes de que él naciera. Entonces es un libro que yo pues recomiendo, y hoy vamos a hablar sobre ese libro, sobre Jesús de Nazaret, el hombre más importante que ha existido en el planeta, profesor Juan Esteban. No, pues de nuevo, profe James, mil gracias por la invitación. En efecto, este libro es un ensayo histórico y literario, y a mí me gusta mucho enfatizar en esos dos adjetivos y en el género también, porque es una visión personal mía, desde mis lecturas, desde mis pasiones, desde mis intereses, como suele ocurrir con el ensayo, y tiene que ver con la historia, tiene que ver con el pasado, pero hay allí pues una clarísima invocación literaria, que es lo que me interesa a mí más desde hace mucho tiempo. Yo fui historiador, pero me deslicé hacia la literatura, hacia la ficción, he escrito cuentos, he escrito novelas, he escrito otros ensayos, pero siempre con el énfasis de un interés que es profundamente literario. Este ensayo tiene que ver con los orígenes del cristianismo y tiene que ver con el encuentro del monoteísmo judío, de eso que se llama el judaísmo del Segundo Templo, y el encuentro de esa tradición con el politeísmo griego y romano, con el paganismo, como se suele llamar en la teología y en la historia cristianas, para contar esa historia de cómo se mezclan esas tradiciones hasta engendrar el culto mesiánico del Cristo, esa idea de que Jesús era el Mesías, el ungido. Pues yo sentí que tenía que ahondar con minucia en la historia del judaísmo, por lo menos desde el siglo V antes de Cristo, que es el momento en el que además se va definiendo de manera concreta y profunda la identidad de ese monoteísmo judío. Y también pues sentí que tenía que ahondar en la historia de Roma desde sus orígenes, por lo menos
desde el siglo IX antes de Cristo, y también en la historia de la civilización helenística, o como así se llama, desde el siglo IV antes de Cristo, desde Alejandro Magno. Pero insisto, pues es una visión muy personal que sí empecé a escribir, no un 24 de diciembre, no soy tan desocupado, querido profe James, 25, que yo sí creo que es el día ideal para que uno emprenda un gran proyecto literario y de escritura. En calzoncillos, el 25 de diciembre, en Guayabado, ¿qué más va a hacer uno sino escribir un gran ensayo sobre los orígenes del cristianismo? Y ese por lo menos fue mi caso. Excelente, pero ya nos quedó clarificado. Empezó a escribirlo el 25 de diciembre en Guayabado. Sí, Guayabado, en Popayán, y es que usted sabe que la verdadera definición de la eternidad es lo que ocurre el 25 de diciembre y el 1 de enero, que son 2 días interminables, sobre todo llega una hora crepuscular en la tarde, que hay como un vacío en el estómago y en el alma, y uno está ahí sin saber qué hacer. Yo la verdad es que me le adelanté a esa hora tan angustiosa y empecé desde por la mañana, porque yo quería escribir un ensayo sobre el cruce de caminos entre el monoteísmo judío y el paganismo griego. Pensé que iba a ser un ensayo muy breve, de pronto de 20 páginas, no mucho más, y entonces finalmente eso que llevaba ahí en salmuera desde hacía años, como que afloró en la mañana del 25 de diciembre del 2023 y seguí de largo. Uno siempre come la cena recalentada de la noche de Navidad, se la empaca en el almuerzo del 25, los vinos viejos que han sobrado y las cervezas calientes de la víspera, pues todo sirve, y me puse a escribir, y ya por la noche me di cuenta de que tenía como 40 páginas, me había pasado de largo, me había pasado varios pueblos, como dicen los españoles, y pues tengo todavía ahí, lo conservo con gran nostalgia y orgullo y como gratitud, pues el correo que me mandé a mí mismo en esa noche del 25 de diciembre, porque yo no uso ya eso que llamábamos memoria USB, y eso que en su momento parecía tan todo tan avanzado. Hoy en día es una antiguaya y nadie tiene eso. Entonces lo que yo hice fue mandarme el texto por correo a otro que tengo para esos efectos, y a partir de ahí ya no paré, me senté y escribí durante meses, ya casi 2 años, y salió el libro. Excelente. ¿Qué día terminó? ¿Usted se acuerda qué día terminó? No me acuerdo bien el día, profe, no me acuerdo bien el día, debió ser como en octubre del 2025, pero lo que sí recuerdo con gran calidez y vividez también, y de manera pues perfecta, es que en los 2 últimos capítulos, y esto lo puedo confesar aquí entre usted y yo, que no salga de estas 4 paredes, los 2 últimos capítulos del libro, que son de verdad los que tienen que ver como con la historia de Jesús, porque ese es otro rasgo de este ensayo, y es que el protagonista no aparece sino al final, Claro. ¿no? Aludo a él al principio, luego me extravío en la historia de los judíos, de Roma, de Grecia, y al final desemboco un poco en esa Judea de los tiempos de Jesús. Y en esos 2 últimos capítulos, yo que soy creyente, pero estoy de acuerdo con usted en que este no es un libro apologético ni catequético, ni tiene el propósito de convencer ni persuadir a nadie de nada, todo lo contrario, pero yo sí alcancé a tener, no sé si un rapto místico, pero sí tuve como una experiencia en la escritura distinta en los 2 últimos capítulos. Entonces,
poner el punto final fue en un envión en el que yo iba escribiendo como en un rapto, sin parar, sin parar, y cuando puse el punto final, que supe que ya el libro había terminado, pues sentí como una gran conmoción, muy emocionado y me fui a contarle a mi esposa, que yo tengo aquí a mi esposa y a mi hijita de 9 años, que padecen la escritura como más que yo, porque yo disfruto mucho de la escritura, pero ellas pues sufren mucho de este ogro feroz que se encierra, que no puede oír ruidos, que no tolera las interrupciones, entonces también fue para ellas un alivio y una dicha que yo terminara el libro, y ahí mismo hablé con mi editor, Sebastián Estrada, y él también, pues yo creo que estaba más aliviado que mi esposa y que mi hija, porque llevaba esperando el libro hacía mucho tiempo, y ya empezó el trabajo de edición que duró como 2 meses. Y otro dato agorero, y ya para cerrar la respuesta, que sé que me extendí, que el libro se fue a la imprenta el 23 de diciembre del 2025. Entonces empecé a escribirlo el 25 de diciembre del 2023 y se fue a la imprenta el 23 de diciembre del 2025. Pero eso no parecen casualidades, la verdad. No, no, no. Yo voy a empezar, y esta frase que voy a decir acá es muy cristiana, pero yo voy a empezar con el dedo en la llaga. Voy a empezar con el dedo en la llaga. Buenísimo. Jesús realmente existió. Quiero hacer énfasis en lo siguiente, Juan Esteban. Yo considero que sí existió, pero Sí. la opinión personal, pues hay que ver la opinión de los estudiosos, digámoslo así, de los eruditos, de los que han estudiado la historia. Sí. La evidencia muestra que sí existió un Jesús histórico, es decir, una persona en carne y hueso llamada Jesús, ¿cierto? Jesús. Ya otra cosa es el Jesús, pues, que se convirtió, que es el hijo, pues, de Dios. El libro se llama el Hijo del Hombre. Ahorita más adelante miramos esa distinción. Pero yo creo que ese Jesús sí existió. De pronto tengo dudas, ya usted me corroborará, y estamos conversando acá, como siempre digo, es la fisonomía de Jesús. Me hago entender. Algunos dicen que Jesús no era de cabello largo, sino que era una persona trigueña, de cabello corto, y que pasó a la historia. Y de hecho hace poquito leí un libro sobre ese tema de un astrónomo estadounidense, no sé si pronto lo habrá escuchado, Neil deGrasse Tyson. Él es afrodescendiente. Él escribió un libro muy interesante sobre relaciones, pues, entre la astronomía y las minorías y la desigualdad. Y hay un capítulo que habla sobre el color. Y él pone ahí, como me dejó pensando, ¿no? Que quizás Jesús no fue así como lo pintaban, digámoslo así. Entonces, hay dos cuestiones. Una, si existió ese Jesús histórico, si existió, usted tiene unos argumentos ahí interesantes. Y realmente, la segunda pregunta es, si sabemos realmente cómo fue Jesús físicamente. Serían esos dos comentarios. Bueno, en cuanto a la primera, pues le digo que uno de los primeros ejemplares del libro se lo llevé, casi el ejemplar número 1, se lo llevé a Medellín a Fernando Vallejo. Es un escritor al que yo idolatro, un maestro para mí, y yo no lo conocía de antes, lo había visto solo una vez en mi vida, en un evento en Bogotá, y él me firmó en ese tiempo su ejemplar de Logoy, pero ahora habíamos hecho contacto a través de, o habíamos entrado en contacto con una persona interpuesta a través de su sobrina Silvia, que es música y es pues una gran lectora y una gran persona. Y entonces yo fui a Medellín para el Hey Festival, no más salido el libro, y lo que quería hacer era irme en romería a Casablanca a llevarle el ejemplar a Fernando Vallejo, que además hizo un libro
pues muy interesante sobre estas cuestiones que se llama La puta de Babilonia. Por supuesto, un libro muy polémico como todo lo de Vallejo y escrito con esa prosa torrencial y magistral y deliciosa que tiene. Entonces, luego me enteré de que él se leyó todo El Hijo del Hombre y fue muy elogioso, lo cual para mí ya es el premio más alto. No voy a repetir, ni más faltaba lo que él dijo, pero como un matiz a sus opiniones favorables sobre el libro, dijo: lo único es que al final Juan Esteban se equivoca, porque yo ya demostré, dijo Vallejo, en La puta de Babilonia, que Jesús no existió. Y entonces, pues claro, tenemos ahí una divergencia de fondo. Él es de los que creen y lo sustenta además con argumentos y con fuentes también muy eruditas. Él es de los que creen que Jesús no existió, pero yo en cambio me acojo a la opinión mayoritaria de los expertos en la materia, que son historiadores, teólogos y también arqueólogos, que han llegado a la conclusión de que uno puede afirmar que en efecto existió en la Judea romana durante el imperio de Octavio, de Augusto, y su hijo adoptivo Tiberio. Allí en la Judea romana existió un personaje de origen galileo llamado Jesús, que termina volviéndose el caudillo, el líder, el conductor de una secta mesiánica, como había muchas en aquel tiempo. Insisto, la mayoría de los historiadores, arqueólogos, teólogos que se han ocupado de esta cuestión han llegado como a ese consenso. Por supuesto, es un consenso histórico y científico, lo que implica que hay toda clase de debates, toda clase de objeciones, discusiones, y también en ese debate pues hay quienes defienden y sostienen la opinión contraria, que Jesús es como un mito, una ficción. Hay un dato del que yo hablo un poco en el libro, aunque no en estos términos, y ahora que lo pienso, y siempre que lo pienso así, siento que he debido decirlo de esta manera. Jesús es el personaje de la historia antigua, perdón, uno de los personajes de la historia antigua sobre los que más fuentes hay. O sea, sobre Jesús hay casi tantas fuentes como las que hay sobre un personaje como Julio César y un personaje como Alejandro Magno, que son grandes figuras del poder, que son grandes emperadores, en torno de los cuales pues surgió toda una tradición historiográfica que hoy resulta tan precaria y fragmentaria como la que hay en torno a Jesús. Pero uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y quiero insistir en eso. Jesús, que era pues el hijo de un carpintero y que en su tiempo no fue ni pudo ser una figura relevante más allá del ámbito judío en el que se movió, hoy es un personaje sobre el que tenemos pues fuentes históricas y literarias equiparables con las que hay sobre muchos otros personajes de la antigüedad. Todas esas fuentes de la antigüedad tienen que leerse con mucho cuidado, porque están atravesadas por el mito, la leyenda. Entonces no es tan fácil descubrir siempre la historicidad en esas fuentes, mucho menos en el caso del cristianismo, que son fuentes religiosas, apologéticas y no siempre históricas. Pero cuando uno compagina esas fuentes con las que le dan la arqueología,
la historia misma de la antigüedad, pues sí puede llegar a la conclusión de que existió ese personaje que aparece mencionado ya en la obra de Tácito, en la obra de Plinio el Joven, en algunos historiadores del mundo antiguo, aparece mencionado en la obra de Flavio Josefo, que es un historiador judío en lengua griega, contemporáneo de los, por lo menos de los dos primeros evangelistas, de suerte que yo sí creo eso, y si no, me gustaría pues como resolver ese dilema parafraseando a Mark Twain, que hizo un ensayo maravilloso sobre Shakespeare, que usted sabe que hay también un gran misterio histórico sobre la figura y la verdadera identidad de William Shakespeare. Y Mark Twain hizo un libro, un ensayo muy bonito, hablando sobre quién estaba realmente detrás de ese nombre enigmático de William Shakespeare. Y Mark Twain dice, podemos llegar a la conclusión de que en efecto William Shakespeare no existió, pero aceptemos que quien hizo y escribió todo lo que creemos que él escribió fue un homónimo y un contemporáneo suyo. De manera que yo puedo llegar un poco a la misma conclusión. Digamos que Jesús no existió, pero el que hizo todo lo que creemos que hizo fue un homónimo y un contemporáneo suyo. Ahora, frente al aspecto, hay un problema y es que las fuentes nunca hablan de cómo se veía Jesús. No hay ninguna descripción de él y tenemos pues sobre todo como el legado iconográfico del arte occidental, que es un Jesús muy europeizante, a veces rubio y claro, pues claro, Jesús se vuelve siempre el espejo del que lo retrata y lo relata. Y usted sabe que hace unos años hubo un intento en la National Geographic a partir del hallazgo en Palestina de los restos de un hombre de 30 años que vivió en tiempos de Tiberio, probablemente bajo el gobierno de Poncio Pilatos en esa región. Entonces los arqueólogos dijeron, bueno, con estos restos podemos reconstruir la imagen de este personaje y decir que Jesús probablemente era más parecido a este señor que al de los cuadros pues del Giotto o de Leonardo da Vinci o del pintor que usted quiera. Y es muy chistoso porque ese Jesús pues en realidad es Diego el Cigala. Cuando uno ve la imagen que quedó hecha con la inteligencia artificial, es que Jesucristo era Diego el Cigala. También hay otra versión que a mí me gusta mucho, que es cuando uno piensa en Jesús como Marco Antonio Solís, el cantante de los Bukis. Y yo recordaba hace poco que en Brasil hicieron una estatua de Jesús y la gente empezó a decir, no, ese es Marco Antonio Solís, qué maravilla que le hagan un homenaje. Y los que hicieron la estatua al final se transaron y entendieron que para ellos era mucho más fácil adjudicársela u honrársela y dedicársela a Marco Antonio Solís que a Jesucristo. Y llevaron al propio Marco Antonio Solís a la inauguración, que les salía más barato, claro, que llevar a Jesucristo. No, excelente, profe, los comentarios. Frente a eso, hay una cuestión. Esto, repito, depende del que nos escuche, pues esto va a ser prácticamente una opinión pagana. Algunos, no me acuerdo quién, pero sí leí alguna vez esto. Quizás Jesús existió, o sea, partamos de que Jesús existió como ser humano, un hombre de carne y hueso, sí existió, pero que después de que lo crucificaron, o sea, todo esto sí pasó, pero que después de que lo crucificaron, ahí fue donde ya se empezó a cambiar la historia. Entonces, no, digamos que resucitó entre los muertos, digamos que subió al cielo, digamos que
había un ángel, supuestamente había un ángel, o estaba corrida la piedra donde lo enterraron. Bueno, entonces hay una visión, digamos, histórica y una visión también que uno podría hacer. Bueno, voy a utilizar la palabra que puede sonar un poco maluca, que también lo inventaron, digámoslo así, de que también un Jesús que aunque existió, también se inventó, ya que usted en el libro dice, y esto pues ustedes basan en unas fuentes muy interesantes, entre ellas Flavio Josejo, que no era cristiano, eso sí también hay que decirlo, que los 4 testamentos, de hecho usted dice que los 3 primeros testamentos se llaman, se me olvidó el nombre, salmodinos, Sí, salmodios, sinópticos. sinópticos, perdón, sinópticos. Y está el cuarto, porque el cuarto dice que es un poco distinto a los otros 3. Entonces, a mí me quedó la duda, porque la idea es que el que lea el libro le va a quedar la duda, cada lector va a tener su interpretación. Entonces yo pensé, cuando terminé el libro, bueno, listo, Jesús existió como hombre de carne y hueso. Los salmos se escribieron quizás 60 años después de que él murió. Pues no sabemos la fecha exacta. Entonces yo pensé, listo, 60 años es mucho tiempo. Es como si alguien hubiera muerto en 1940 y en el año 2000 escribieron. O sea, son 60 años, son 6 decenios. ¿Cuánta cosa ahí habrá cambiado? Entonces, yo sé que usted es creyente, pero esa es otra interpretación de que de pronto Jesús se divinizó, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que son 2 experiencias distintas, no necesariamente y no siempre excluyentes y contrapuestas. Quiero decir, la de la fe y la del conocimiento histórico. Y hay quienes piensan que la fe pues es la negación de la razón, de la ciencia, si entendemos a la historia como una ciencia, y no siempre tiene por qué ser así. Pero hay que tener muy claro que son experiencias distintas. La fe es una experiencia muchas veces inexplicable que se puede resumir en algo que yo digo siempre y es que la fe es un acto de fe en la fe. También como una fuerza que lo mueve a uno y que uno lleva adentro o no, y la puede cultivar, la puede cribar, la puede decantar, la puede negar, lo que se quiera. Ahora, lo que usted está diciendo lo han analizado mucho a través de las décadas, y yo diría que de los siglos, pues los teólogos, los arqueólogos, los historiadores que se han ocupado de lo que se llama la búsqueda del Jesús histórico. Y es un poco el contraste entre ese Jesús que está en las fuentes históricas y su construcción como mito. Cuando decimos, o como dice usted, que Jesús fue divinizado, pues claro, es que Jesús se vuelve también un mito que parte de un sustento histórico más o menos verificable, con la precariedad propia de todas las fuentes arqueológicas, históricas y literarias de la antigüedad. Podemos reconstruir un poco el mundo en el que vivió Jesús. Podemos documentar, por ejemplo, que hubo un señor, un funcionario romano llamado Poncio Pilatos, que era prefecto de la provincia romana de Judea, que se constituye en el año 6 después de Cristo, porque antes era un reino tributario. Los romanos se tomaron Judea desde el 63 antes de Cristo, cuando entra Pompeyo, pero luego en tiempos de Herodes y gracias a Octavio y a Marco Antonio se vuelve un reino tributario de Roma desde el año 40 antes de Cristo, y en el año 6 pues se vuelve ya una provincia romana. Y en esa provincia romana, en los tiempos en los que Jesús estaba predicando, hubo un prefecto que era Poncio Pilatos. Entonces tenemos una cantidad de datos que se aproximan a esa fuente que es compleja, la fuente de los evangelios,
porque esa fuente tiene un propósito apologético y religioso y persuasivo. Entonces, ahí el planteamiento es cómo podemos leer los evangelios canónicos, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, los 3 sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio místico de Juan, que es distinto. ¿Cómo podemos leerlos como una fuente histórica? Porque la información que muchas veces dan es contradictoria, las fechas no coinciden, o sea, ahí aparecen datos del contexto que cuando uno va a compaginar esos datos con el resto de la historia de ese momento no siempre coinciden. Y usted dice, bueno, esos evangelios se escriben 60 o 70 años después de las cosas que pasaron, y siempre ha habido la presunción, yo creo que válida, de que la fuente de esos textos pues tenía que ser una tradición oral anterior de quienes sí conocieron a Jesús, estuvieron cerca de él e iban contando. Lo más probable es que fuera en hebreo o en arameo, que era la lengua corriente, porque el hebreo pues era ya más bien una lengua sacerdotal en la Judea de aquel tiempo. Pero cuando uno lee, por ejemplo, las cartas de San Pablo, es evidente que él tiene poquísima información sobre el Jesús histórico. O sea, él sí está instalado de lleno en la idea mítica de Jesús, ¿no? Y claro, ese mito de Jesús es la base de una religión, y una religión que fue perseguida, pero que a la vuelta de 3 siglos se adueña del Imperio Romano y se va a volver la religión más poderosa de todos los tiempos, base de una civilización que llamamos Occidente, que entre otras cosas desde el siglo XV pues va a dominar el mundo y va a ser también como la base del imperialismo y el colonialismo modernos. Entonces todo está encadenado, y eso es lo que uno tiene que narrar y pensar desde la historia. Lo que quiero decirle es que sí hay un proceso de mitificación de la idea de Jesús, sobre todo desde la religión y desde el culto religioso que nace de la adoración a su figura y de la creencia en la condición y el destino mesiánicos de Jesús, que además ese destino mesiánico se va volviendo cada vez más claro y complejo con la idea que está en los evangelios de que él es el Hijo de Dios. Y ahí sí que hay toda una invocación en ese primer cristianismo de la tradición teológica del judaísmo, porque es que Jesús todo el tiempo está hablándole a un auditorio judío, en arameo, sin duda. Y Jesús empieza a hablar de mi Padre, y sus seguidores dicen, pues mi Padre es Dios, pero además se refieren a él como el Hijo de Dios, y él mismo empieza a deslizar la idea de que él es el enviado de Dios. ¿Cuál Dios? Pues el Dios que está en la historia del pueblo de Israel, en lo que llamamos el Antiguo Testamento. De ahí viene esa idea. Jesús es el Nuevo Testamento, es la nueva alianza, es un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Y ese pacto tiene como 2 instancias. La primera, que es excluyente solo para los judíos, y la segunda, que comprende a todo el género humano, judíos y gentiles. Por eso San Pablo es tan importante que dice, esto no es solo con los judíos, sino con los paganos. Pero obviamente habrá quien diga, bueno, usted está instalado ahí en la teología y en la historia sagrada y ese es un mito. Pues obvio, es un mito en el que mucha gente cree desde la fe.
y mucha gente desde el descreimiento y el escepticismo, pues no comulga con esa fe, pero igual se aproxima a esa historia, ya con una visión más científica, buscando los datos y los rastros de la arqueología. Hay muchos estudiosos de la búsqueda del Jesús histórico que son escépticos, que son ateos, que son agnósticos, y lo que les interesa es la historicidad de Cristo. Hay otros, en cambio, que son creyentes y además de la historicidad, buscan compaginar la historicidad con la experiencia de su fe. Y eso pues además se va volviendo más complejo porque en el siglo segundo, en el siglo tercero, hay un desarrollo teológico sobre la idea de Jesús, que es lo que va a definir las grandes herejías del primer cristianismo hasta los tiempos de Constantino, sobre todo hasta el concilio de Nicea y de ahí en adelante. Esa es una historia apasionante que, entre otras, era la que yo quería contar en el libro y no alcancé. Iba por la página 600 de lo que en realidad es como un prolegómeno, es un prólogo de lo que yo quería hacer. Por eso lo que estoy haciendo en este momento es escribir la segunda parte del Hijo del Hombre, que va a ir desde San Pablo hasta Constantino. Muy interesante todo lo que nos está diciendo. Yo quiero hacer varios comentarios de todo esto que nos dijo. Un comentario de tipo literario y al mismo tiempo, yo diría que personal. Cuando yo leí este libro, voy a decirle la impresión, yo le dije a mi esposa esto. Yo leí el libro muy despacio, todos los días lo leía, muy concentrado, porque es un libro que tiene mucha erudición. Yo a veces me quedo perplejo. Usted para acordarse de todas las fechas, de todos los nombres, emperadores, bueno, es larguísimo y además tantos emperadores que existieron en Roma. Pero yo noté un cambio en los dos últimos capítulos. O sea, yo noté un cambio ahí como en la mente del escritor. Digo, acá el escritor cambió. Yo noté la escritura distinta, o sea, no completamente distinta, pero sí un poco distinta. O sea, yo creo que usted me entiende un poquito. Totalmente. Como si usted está en el mar, no sé, está en el mar en aguas profundas, bañando y está ahí, y luego llega a unas aguas más no tan profundas. Está en el mar, pero hubo un cambio. Entonces, yo sí noté ese cambio en esos dos capítulos. Sí los noté más personales. Yo no, aquí al escritor le pasó algo. Entonces, esa sería pues como, y quisiera que me ahondara un poquito, es muy, digamos, tanto para mí como para los que nos van a escuchar. ¿Qué diferencia hay entre el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Y qué es el Hijo de Dios? Yo ahí sentí que, no sé, de pronto tengo que releerlo. Es decir, aquí habla de Jesús el Hijo del Hombre y aquí habla de Jesús el Hijo de Dios. ¿Qué diferencia habría entre esos dos conceptos? Y mi percepción pues de esa escritura ahí. No, pues me gusta mucho que me lo diga, profe, porque como yo lo había dicho antes aquí, en esos dos últimos capítulos, desde la experiencia de la escritura, yo sentí algo que no me había pasado nunca antes. Tuve como un envión distinto. Yo debo decirle, profe James, que a mí me gusta mucho escribir. Yo disfruto muchísimo la escritura. No comulgo como con esa visión romántica y desgarradora de la escritura como una tortura y como un abismo, y esas figuras que se usan siempre del pavor a la página en blanco. Ahora, supongo que eso no es una pose. Me imagino que los escritores que sienten eso es de verdad, pero a mí no me pasa. Yo disfruto mucho la escritura, me encanta. Pero escribiendo los dos últimos capítulos del Hijo del Hombre, sí sentí físicamente, mecánicamente, que yo estaba instalado en una experiencia que no había tenido nunca antes, de fluidez, de placidez, y eso pues coincide de pronto con el propósito y hasta coincidirá con mi fe
Por eso yo decía al principio que no sé si fue un rapto místico, o me imagino que eso era lo que sentían los místicos en el siglo XVI y XVII, cuando les pasaba esa cosa, esa experiencia de arrobo desde la contemplación, la escritura, no sé qué. Entonces sí, yo sí creo que hay un momento distinto en el libro que coge otra velocidad, tiene otro tono, muy parecido a lo que ya lleva, porque es mi voz, es mi estilo, y uno va cultivando eso, y va aprendiendo con cada nuevo libro, va cogiendo mañas, va descubriendo unas nuevas, se le aparecen unas que había olvidado. A veces a mí me pasa con la escritura de los libros que mientras estoy metido de lleno en ellos, siento que es fácil concebirlos, pero ya luego cuando he terminado y cuando he salido como de esa experiencia totalizadora que está allí, no entiendo cómo lo hice. Y lo leo y digo a veces, yo no sería capaz de volver a hacer esto. Ni siquiera me imagino el procedimiento de sentarme a un computador, independientemente del juicio que haya sobre el resultado, no estoy hablando del resultado, pero en la experiencia misma de la escritura, cuando el libro está terminado, uno ya está tan compenetrado con eso que quedó allí, que le resulta casi inconcebible el acto mismo de haber escrito eso. Y en este caso, pues es exactamente igual. Ahora, lo del Hijo de Dios es uno de los epítetos de Jesús a lo largo de su historia oficial, que son los evangelios, y es, claro, la reivindicación de su destino mesiánico y divino. Es decir, es la idea de que Jesús es el Hijo del Dios de Israel. Esa expresión en griego, porque además los evangelios se escriben en griego. Aquí tengo el evangelio con el que escribí el libro. En griego. Está en griego y en latín, sí. Pues yo leo mucho más fácil latín que griego, pero el griego de los evangelios es bastante accesible, debo decir. Y aquí este es el Nuevo Testamento, pues están los 4 evangelios, más todo lo demás del Nuevo Testamento. La expresión el Hijo de Dios ha resultado enigmática y problemática para la teología, pero es mucho más clara. Y se refiere, como le digo, a esta noción de que en un momento dado Jesús se revela como un enviado de Jehová o de Yahvé, del Dios de Israel, para cumplir todas las promesas mesiánicas que estaban en el Antiguo Testamento, que ellos no le dicen el Antiguo Testamento porque pues, no tenía sentido en ese momento. Ellos dicen la Escritura o las Escrituras, lo que sea. Pero hay otro epíteto todavía más complicado, que es el del Hijo del Hombre, porque Jesús en un momento dado habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, refiriéndose al libro profético de Daniel, en el que está esa misma expresión, y a lo largo del tiempo, muchos intérpretes, exégetas, han querido saber qué carajo significa esa expresión del Hijo del Hombre. Hay quienes dicen no. Jesse Vermes, que era un gran cristólogo, historiador, arqueólogo, decía no, eso es que era una expresión de Galilea para hablar de uno mismo. Lo cierto es que, insisto, la idea del Hijo de Dios es un poco más clara, porque se refiere al destino mesiánico y divino de Jesús. Pero, y con esto le contesto porque no es tan fácil, la expresión o el epíteto de el Hijo del Hombre, yo creo que es lo que completa esa noción divina y mesiánica de Jesús como el Hijo de Dios.
Y eso es lo que va a esclarecer la teología cristiana durante los primeros 4 o 5 siglos del cristianismo, que es decir exactamente cuál era la naturaleza de Cristo. Si la divinidad del Padre o la humanidad que lo arropó cuando vino al mundo. Y pues esa es una interpretación muy obvia, pero a veces, como decía Ortega y Gasset, es en la obviedad donde está la explicación. Siempre la gente está esperando el misterio, la gran revelación, y resulta que lo más obvio puede ser lo más revelador y lo más diciente. Jesús tiene un momento clave en su vida pública, cuando se inaugura su vida pública, que es la inmersión a través del bautismo en el río Jordán, a manos de un gran personaje de esta historia que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice a Jesús: ¿por qué tú que eres pues el Mesías vienes conmigo a que te bautice si tú deberías bautizarme a mí? Pero el bautismo es la inmersión de Jesús, y por eso la metáfora del agua ahí es tan clara, en la totalidad de la sustancia humana. Es decir, lo que explica y completa la noción mesiánica y divina de Jesús es el hecho de que él, siendo Dios, se hizo hombre. Como decía C.S. Lewis, es un Dios que se hizo hombre y es un hombre que se hizo Dios para salvar a la humanidad. También las dos cosas. Ahora, esto es problemático sobre todo para la teología monoteísta del judaísmo. Para la teología politeísta del paganismo era un prerequisito, como dicen ustedes los profesores. O sea, todos los dioses pues se encarnaban. Y sin embargo, el Dios de Israel era un Dios inaccesible, innombrable, inacible, invisible, y ese Dios pues se encarna en su Hijo que viene al mundo a compartir con la humanidad su destino humano, la triste madera de lo humano, y entonces se da la inmersión en la humanidad a través del bautismo. Y ya estoy hablando es como predicador, como pastor, me estoy preocupando, pero eso es un poco lo que pasa con esa expresión, que Jesús todo el tiempo habla de él como el Hijo del Hombre, invocando el libro profético de Daniel, el Antiguo Testamento, y uno no entiende muy bien a qué se refiere. Hay muchas interpretaciones. Yo creo que la interpretación obvia es que Jesús es a la vez Hijo de Dios y es Hijo del Hombre, entendiendo esa idea como Hijo de la humanidad, porque viene a salvarla, porque se integra en ella. Yo creo eso. Digamos, tanto para mí como para los que nos vayan a escuchar, y esto también hay historias larguísimas, interpretaciones, muchas cosas, pero algo muy básico es como la diferenciación entre lo que es un judío y lo que es un cristiano. Para mí es importante esa pregunta. Sí. Si a mí me preguntan y me dicen, profe, respóndame de una manera fácil, pues no es fácil, pero si me tocara dar una respuesta, yo diría, y es una respuesta que uno escucha mucho también, hay gente que no es pues estudiada ni erudita, pues que los judíos están más cercanos, o digamos, al Antiguo Testamento, Sí. a Yahvé, desde el Génesis, todo el Testamento. No sé, no, el Apocalipsis, no, ahí tengo una duda con el Apocalipsis, pero hasta ahorita me dirá. Y ellos todavía, porque repito, hoy en día las religiones están muy, digamos, diseccionadas, están hay mucha bifurcación, hay muchos tipos de cristianos hoy en día, yo no sé si hablan solo cristianismo o hay muchas, ¿cierto? Pero yo diría, judaísmo, el judío cree en el Antiguo Testamento, todavía espera la llegada de ese Mesías. Sí. No sé en qué libro estará donde dice que estamos todavía esperando el Mesías.
no sé cuánto se va a esperar. Y Jesús y el cristianismo ya sería, pues, a través de la figura de Jesús, que luego, digamos que Pablo de Tarso, yo diría, usted también de alguna manera lo dice, es como el verdadero fundador del cristianismo. Pero ahí queda entre esas dos divisiones, que es judío y que es el cristiano, también Jesús parece que fuera judío, ¿cierto? O sea, como que retoma cuestiones. Entonces ahí estaría la idea. Jesús sigue siendo judío de alguna manera, eh, eh, porque él cita el Antiguo Testamento, cita al Dios que es Yahvé. Creo que leí que Yahvé significa algo así como el innombrable, o sea, Yahvé no es un nombre como tal propio, sino que Yahvé significa algo que no se puede nombrar. Exacto. Entonces ahí hice dos distinciones, una entre lo que es judíos, lo que son cristianos, y Jesús, ¿dónde estaría ahí? ¿Sería un judío más o un judío que se fue convirtiendo a otra religión y que quizás él no se dio cuenta de que estaba formando otra religión? Bueno, el judaísmo es una religión histórica de la antigüedad que surge en la tierra de Canaán y que va evolucionando y se define sobre todo en eso que se llama el judaísmo del segundo templo, cuando regresan de Babilonia en tiempos de la dominación persa en el siglo VI. Y sobre todo el judaísmo es una religión monoteísta que se define a partir de la fe en un solo Dios, que es este al que llamamos Yahvé o Jehová, que como usted muy bien dice, ese nombre es pues justamente la palabra hebrea que significa la imposibilidad de nombrar a Dios. Pero es un solo Dios, creador del mundo, que está narrado en el Antiguo Testamento, en esos libros que constituyen lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús nace allí. Jesús nace en la religión judía y todas sus coordenadas son de la religión judía. Esa es una discusión muy complicada porque hay quienes dicen, no, la verdad es que Jesús nació y murió judío y no tenía el propósito de inventarse una nueva religión. El que se inventa una nueva religión es Saulo de Tarso, San Pablo, que es el que dice, este mensaje de este señor mesiánico llamado Jesús no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, para los no judíos, en su caso muy concreto, pues los griegos sobre todo y los romanos, porque el ámbito en el que él se movía era la dominación romana, pero la lengua era el griego. Llamémoslo paganos, de alguna manera. Claro. Sin embargo, hay otro problema que aparece ahí, es que en los evangelios hay un Jesús que es muy judío, pero también hay un Jesús que va descifrando en su destino la ruptura con el judaísmo. Es decir, que uno lo podría plantear como que en los evangelios ya hay el anuncio en Jesús de un cristianismo más allá del judaísmo, que es el surgimiento de una nueva religión, una nueva fe de origen judío, pero que se vuelve otra cosa gracias a San Pablo y otros que llevan el cristianismo al mundo pagano, al mundo gentil, al mundo griego y al mundo romano politeísta y lo conquistan. Y pues la diferencia es también demográfica e histórica, profe. El judaísmo es una religión que tiene pues muchos menos creyentes que el cristianismo. El judaísmo es una religión que muchos consideran refractaria, sectaria, no proselitista, cerrada, que además se inspira como en una idea de que los judíos pues fueron elegidos por su Dios para la revelación de la existencia de ese Dios. Mientras que el cristianismo es una religión expansiva, proselitista,
con miles de millones de fieles en el mundo, una de las religiones demográficamente más grandes junto con el Islam en el mundo. Entonces, pues sí son dos religiones distintas, pero claro, la discusión y la reflexión interesante está en qué tan Jesús era judío. Esa es toda una corriente historiográfica del cristianismo y de la búsqueda del Jesús histórico. Dicen, Jesús nunca salió del judaísmo y tenemos que entenderlo solo como un judío. Hay quienes dicen, no, es obvio que era un judío, pero fue un judío con una conciencia muy clara de su destino mesiánico que implicaba una ruptura con el judaísmo. De suerte que Pablo fue más bien el continuador y el intérprete de esa verdadera vocación de transgresión que está en Jesús. Ahora, lo que sí está muy claro es que su origen religioso y cultural sí está en el judaísmo, pero eso entendido en las coordenadas de un judaísmo que está instalado en el Imperio Romano, en la parte oriental de ese imperio que habla griego, de suerte que esa suma de elementos tan rica y efervescente es lo que explica por qué el cristianismo surgió, que es la razón por la cual yo quise escribir este libro y por la razón por la cual lo escribí, porque a mí sí me fascina pues esa coincidencia, no sé si azarosa o providencial, de que tenemos allí la religión judía en el ámbito pues palestino y sirio, tenemos toda la influencia griega y tenemos la dominación romana. Entonces, con esos elementos, uno sí entiende cómo el cristianismo pasa de ser una secta mesiánica minoritaria y profundamente judía a un suceso cosmopolita y universal que trasciende el ámbito del judaísmo, que se vuelve otra cosa, se vuelve una religión universal, cosmopolita. Y eso pues va a ser así hasta nuestros días. ¿En qué consiste ser cristiano? En que uno cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el fundamento de la fe del cristianismo. Que Jesús es Dios y el Hijo de Dios. No solo el Hijo de Dios, sino que también es Dios. Y hay distintas iglesias. Pues está la iglesia católica, están los cultos protestantes, está la vertiente ortodoxa, griega, eslava, con sus respectivas bifurcaciones, pero el fundamento de la religión cristiana es esta idea de que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Yo quisiera, con lo que nos está diciendo, varias cuestiones para ir por partes. Usted nos habla del segundo templo. Entonces, ¿y entonces cuál es el primer templo? ¿O hay más templos? ¿O hay otra parte, si mal no recuerdo, que la línea de Jesús era como una, no sé cómo la palabra adecuada, como una secta del judaísmo pequeñita que luego se volvió grande? Entonces, esa sería como una parte, digamos, de mi duda, de mi inquietud. ¿Qué es el primer judaísmo? ¿Qué es el segundo templo? Digámoslo así. Y la otra es, si Jesús era judío, partamos de que era judío. Sí. De hecho, cuando él murió pusieron INRI, si no estoy mal, creo que eso es cierto, Dios de los judíos. ¿Cuál fue la principal, digámoslo así, discrepancia con los judíos? O sea, pudieron haber varias, pero que usted diga, como historiador, como escritor, yo digo, esta fue la principal diferencia que él tuvo con los judíos. Entonces, ahí están las dos preguntas. Una sería, para reiterar, de esos templos, ¿por qué habla usted del segundo templo? ¿Por qué ese templo y no otro? Y la segunda sería, ¿cuál fue la diferencia que él tuvo radical con los judíos? Bueno, la primera es muy concreta en términos históricos. Cuando los judíos regresan de Egipto, que es pues todo eso que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento del Éxodo y el regreso de los judíos de Egipto a la tierra prometida, viene luego la consolidación como política y
nacional, digámoslo así, entre comillas, porque la categoría de la nación es una categoría moderna que sirve para entender, pues, lo que pasó en el mundo, sobre todo desde el siglo XVIII, en especial desde el siglo XIX en adelante. Pero ese anacronismo sirve para pensar en la constitución como de un Estado nacional judío, ahí en su tierra, y llega el famoso rey Salomón y él construye un templo. Y ese templo era el centro de la fe judía, y en el siglo, entre finales del siglo VII y el siglo VI de la era cristiana, de la era antes de Cristo, obvio, eh, surge un imperio que es el imperio neobabilonio, y ahí aparece un personaje que se llama Nabucodonosor, y él arrasa con el templo, con los judíos, y se los lleva a Babilonia, entre otras cosas, que fue un elemento clave en la definición de la identidad histórica, cultural y religiosa de los judíos, incluso en términos lingüísticos, porque ahí van abandonando el hebreo como lengua nacional y van acogiendo el arameo, que era una lengua emparentada con el hebreo, una lengua semítica también, era la lengua común entre todos esos pueblos, pero Babilonia fue una experiencia muy importante para los judíos, el exilio en Babilonia, la famosa canción de por los ríos de, por los ríos de Babilonia, que hay esta versión tránsito, que la Sí, gente sus éxtasis sí. y sus marihuanas pues no saben en qué está cayendo. Pero luego aparece un imperio que es el imperio persa, y el imperio persa, que acaba con el imperio neobabilonio, dice, los pueblos tienen que estar en la tierra que es de ellos y que quieren, en la que quieren estar. Entonces los persas cogen a los judíos, los llevan de Babilonia de regreso a su tierra, en Palestina, pues digámoslo así. Y entonces lo que hacen los judíos es reconstruir el templo. Esto es en el siglo VI antes de Cristo. Y por eso se empieza a hablar en términos históricos e historiográficos del judaísmo del segundo templo, que es el judaísmo que se constituye después de que los judíos regresan del cautiverio en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo a su tierra, reconstruyen el templo que estuvo allí en pie desde el siglo VI antes de Cristo, cuando se reconstruye, estuvo en pie hasta el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, en guerra contra los judíos, entran a saco y arrasan otra vez con el templo, que es lo que todavía existe como ruina en Jerusalén. Nunca se reconstruyó el templo. Entonces, solo hay dos templos, el primero, el del rey Salomón, y el reconstruido en el siglo VI antes de Cristo. Eso es el judaísmo del segundo templo. A eso nos referimos. Y la otra pregunta era ¿cuál, profe? Que me perdí. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia radical? Bueno, sí. pero yo quiero hacer un comentario acá cortico antes de hacer la segunda pregunta. Cuando yo veo películas sobre Jesús, que hay veces también le introducen otras cosas, él dice algo antes de morir, no me acuerdo acá, usted lo dice en el libro, pero en este momento se me olvida, y cae como una gota, creo, no me acuerdo si es la película de Mel Gibson o es otra, cae como una gota del cielo, sí, toca la tierra y el templo se parte. Sí. Entonces yo digo, bueno, pero usted me está diciendo, repito, antes de pasar a la otra pregunta, como para complementar esto, que el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, o sea que no es cierto que cuando Jesús lo crucificaron, él murió y ahí mismo el templo se abrió, como muestran en algunas películas. Bueno, no, claro, no, porque eso sí es muy metafórico, es muy metafórico. De todas maneras, en tiempos de Jesús, el templo estaba en pie, obviamente. Pues la famosa escena de Jesús
enfurecido con los mercaderes es en el templo. Claro. Es en el templo reconstruido desde el siglo VI y que estuvo en pie hasta el año 69-70 cuando Tito arrasa con él, que es lo que uno ve en el arco de Tito en Roma, que esos arcos triunfales que consagraban la deificación de los generales triunfantes en Roma y de los emperadores que se llaman dioses, ponían escenas de sus grandes glorias militares. Y hay un arco en Roma, en la vía de los foros imperiales, cerca del Coliseo, que es el arco de Tito, en el que se ve claramente a los legionarios romanos, a los soldados romanos, arrastrando la menorá, que es el candelabro de los judíos. Entonces, de 7 velas. Entonces, sí, pues ese es como un relato metafórico, es que ese relato pues de la muerte de Jesús, de la crucifixión, da para todo, por supuesto, y en términos cinematográficos, imagínese usted Sí, claro. si no va a aprovechar eso pues para hacer un peliculón ahí. Ahora, yo creo que la segunda parte de la pregunta es muy interesante y es muy buena y es clave, profe, porque resulta que dentro de estas distintas hipótesis y versiones de Jesús, que cada quien tiene el Jesús que se merece, todo el mundo tiene un Jesús en el bolsillo y en el alma, y hay Jesús para los gustos que usted quiera, y para las obsesiones y manías y prejuicios que usted quiera. Pero entonces, hay quienes dicen que Jesús era en realidad un caudillo revolucionario y que por eso lo crucificaron los romanos. Yo creo que esa es una visión no del todo válida. Más de izquierda, digámoslo así. Sí, En términos modernos, más de izquierda, ¿cierto? que Jesús era como un caudillo sedicioso, nacionalista, contra la dominación romana. Eso en los evangelios, e incluso en los evangelios apócrifos, los no oficiales, eso no se puede concluir nunca. O sea, esa visión del Jesús que les gustaba mucho a los liberales del siglo XIX, a muchos, de un Jesús agitador, pues, de la primera línea, eso no es muy válido y él está todo el tiempo como desestimando esa lucha que sí tienen muchos judíos de ese momento contra la dominación romana. Es decir, si hay un fenómeno y hay un fermento sedicioso judío contra Roma, pero Jesús no está metido en eso y de hecho él a lo largo de los evangelios no solo desestima esa cuestión, sino que muchas veces termina sugiriendo que hay que aceptar pues la dominación romana, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no tiene una carga política de profundidad en su mensaje si uno entiende la idea de la política allí como un discurso revolucionario, nacionalista, de insurrección contra Roma. Pero Jesús sí es profundamente revolucionario en su relación con los dueños de la fe judía, que era lo que usted me estaba preguntando. Al final Jesús es un judío, pero Jesús, y aquí es donde yo en el libro pues reivindico como la herencia socrática de Jesús, en términos filosóficos, Jesús se vuelve como un filósofo socrático o cínico en la Judea de su tiempo, en Galilea y en la propia Judea, porque empieza como hacía Sócrates. ¿Se acuerda que Sócrates instruía a los dueños de la ley ateniense, los instruía en los verdaderos alcances y el verdadero espíritu de la ley que ellos custodiaban, al punto en que se volvió insoportable. Esa gente no, pues los dueños del poder no aceptan la virtud, nunca.
Y entonces, así como Sócrates se vuelve insoportable hasta el sacrificio y la cicuta, con un Sócrates, eso sí, muy creativo, imaginándose vías de evasión, o más bien cómo iba a ser su sacrificio por respeto a la ley de Atenas, con la que él en ese momento, pues, claro, no está de acuerdo, sobre todo por la condena que le han impuesto. No está de acuerdo con la condena, pues está de acuerdo con la ley que inspira la condena y con el respeto a la ley. Jesús es una figura socrática que está todo el tiempo confrontando socráticamente, de manera erística, pues, a los dueños de la fe judía, particularmente a los fariseos, pero también a los saduceos, y los hace quedar en evidencia como en su ignorancia de esa ley que dicen custodiar. Y son ellos los que se enfurecen con Jesús, y eso es lo que termina llevando a Jesús a la confrontación definitiva con ese poder que lo va a llevar hasta un tribunal romano, que es el que, pues, para no crear ningún problema de orden público, termina saliendo de él, termina ajusticiándolo. Solo Roma podía administrar la pena de muerte, porque ya Judea no era un reino tributario, sino provincia. Entonces solo los romanos podían administrar el ius gladi, que era la pena de muerte, la pena capital. Y yo creo que eso sí es, pues, súper interesante. Ahora, eso tiene un matiz filológico, arqueológico, histórico, y es que esa visión de la muerte de Jesús y de la pelea de Jesús con los fariseos se escribe cuando ya están enfrentadísimos los cristianos con los judíos, o sea, hacia el año 70, hacia el año 80. Entonces muchos dicen, un momento, pero claro, los judíos salen muy mal parados de los evangelios. Pilatos es un tipo como todo respetable, ponderado. Cuando uno ve que Pilatos, por ejemplo, en Filón de Alejandría y en Flavio Josefo, parece es como uno de esos que se robaron el agua de la Guajira, es como un Olmedo, un tipo que hizo unas obras y se robaba unas platas del acueducto. En cambio, en los evangelios, Pilatos es un tipo sereno, ponderado, que todo el tiempo está diciendo, como, yo no voy a juzgar y a condenar a un inocente, hasta que finalmente dice, bueno, la turba quiere que lo condene, pero yo me lavo las manos. Sí. ¿Quiénes son la turba? Pues los fariseos, los saduceos también, los judíos. Entonces muchos dicen, bueno, no, es que ahí ya había un antisemitismo muy claro de odio a los judíos, de los que escriben los evangelios para reivindicar a Roma y hundir a los judíos. Brevemente, profe, antes de proseguir con otro comentario, ¿qué diferencia básica hay entre fariseos, saduceos, ¿cierto? ¿Cómo se pronuncia? Sí, también de las dos formas. Listo, y hay otro que son sicarios, si no estoy mal. Sí, sicarios, pues. ¿Qué diferencia conceptual hay entre esos? No, eso también se discute mucho, porque realmente no hay un manual de la época para que uno pudiera identificarlos. Hay una mención constante a esas sectas. Lo que pasa es que el judaísmo se fue sectarizando mucho, este judaísmo del Segundo Templo, sobre todo ya cuando a partir del año 140 a.C. se constituye ya en forma un estado independiente judío a partir de la revuelta de los macabeos, de la que yo hablo muchísimo en el primer capítulo del libro. Y son sectas distintas como de la experiencia política del judaísmo. Entonces unos creen en la vida eterna, otros descreen de la vida eterna. Los sicarios sí son más como un ejército insurgente que está contra la dominación romana. Hay como distintas sectas. Correcto. Fariseos, saduceos, esenios, los esenios que también aparecen por ahí, sí. Los sicarios y otras ramas que están sobre todo como en estas fuentes de la historia del primer cristianismo y del judaísmo de aquel tiempo, ¿no? Listo. Eso sigue en la actualidad. Yo me pongo a ver que el budismo, que hay budismo zen, que hay budismo y lo mismo cristianismo, que este no cree en la Virgen y que el otro sí cree. O sea, eso sigue pasando hoy en día. El sectarismo está ahí a flor de piel. Es verdad, profe. Hay unos textos,
y yo quiero que esta pregunta no se me escape, que son los textos de el Mar Muerto. Usted Sí, los menciona. sí, Mire que me acuerdo de su analogía. Mire que me leí el libro para que sepa que sí me lo leí todo. Usted cita a alguien ahí que dice que hay una frase que dice que es muy difícil buscar una aguja en un pajar, pero que usted a veces va a buscar una aguja y encuentras el dueño de la finca. sí, O sea, nadie estaba buscando esos textos de los muertos, simplemente supuestamente a un pastor se le perdió una oveja, no sé si la oveja era negra o qué color era, y buscando esa oveja no estaba buscando ningunos papiros, encontró esos papiros. sí. Como usted es historiador, me gusta mucho la parte histórica y la parte literaria. Estos textos son verídicos, profe. Estos textos, bueno, primero que todo, son verídicos según la ciencia, porque usted cita mucho la ciencia y la arqueología, bueno. Y Sí. lo segundo, en caso de que fueran verídicos y que hayan, no sé en qué año fueron escritos, no me acuerdo en este momento, aportan algo distinto a la historia de Jesús. La iglesia rechaza estos textos. Ahí están como los comentarios, profe. Bueno, no, ahí hay un problema y es que hay mucha novelería y hay mucho esoterismo con todas estas cosas. Bueno, ahí lo que pasa es que hay como una pulsión esotérica muchas veces con estas cuestiones de querer hacer grandes hallazgos de misterios nunca antes revelados y se hacen documentales. Esto sin negar como la importancia de los grandes hallazgos arqueológicos. Eh, Estos manuscritos del Mar Muerto, como se llaman, pues que se descubren en los años 40 del siglo pasado, además en un momento crucial de la historia de esa región, con la fundación del Estado de Israel en el 48, etcétera. Estos textos vienen desde el siglo segundo antes de Cristo hasta el siglo segundo después de Cristo. Y son importantes, son relevantes, sobre todo en la historia del judaísmo, porque hay allí como muchas versiones de lo que llamamos el Antiguo Testamento que sirvieron para compaginar lo que había antes con lo que se encuentra allí. Hay textos místicos, esotéricos, que han servido como para hablar, por ejemplo, de la secta de los esenios, sobre la que había pues muchos misterios. Entonces parece que hay muchos textos apocalípticos de la tradición de los esenios, pero hay algo que hay que decir y es que las alusiones al cristianismo propiamente dichas son muy pocas, son poquísimas, fragmentarias, difusas. Entonces, esos hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto han servido sobre todo para ampliar la comprensión del contexto religioso y cultural del mundo que seguramente le tocó a Jesús, pero no son una fuente muy rica en lo que tiene que ver de verdad, ya sea con la figura de Jesús y con los fundamentos de la secta y la religión que surge de la adoración de Jesús o hacia Jesús como una figura mesiánica. Entonces, pues es interesante, siempre y cuando uno esté ahí en la cornisa, en la viga de la historia. Si se cae hacia el lado del esoterismo, pues es la desgracia porque acaba uno en una aquelarre, pues en lo que no toca, ¿no? Bueno, ha sido un programa muy interesante. Yo voy a decir acá varias cuestiones y ya finalizo con el profesor Juan Esteban Costain, volviendo a reiterar la lectura de este gran libro. ¿En qué edición vaya, profe, en este momento? Pues le cuento, profe, que en Colombia vamos en la tercera edición, 10.000 ejemplares vendidos, que eso pues para Colombia es bien. Y en Latinoamérica también, Latinoamérica. En Latinoamérica salió en Ecuador y acaba de salir en México y en Argentina.
Yo espero que salga el segundo libro, la segunda parte. Claro, y en España salió hace un mes y medio y ya va en la cuarta edición. Oh, excelente, Imagínense, o sea excelente. que le ha ido muy bien, la Bueno, verdad. me falta, repito, en una conversación uno dice cosas, pero me faltó decir al principio del programa que usted hace parte de la Academia de la Lengua Colombiana. Hace Sí, parte de la Academia. Felicitaciones, profe, por esa. no, pues ese es un gran honor para mí, por supuesto. Esa es la primera academia de la lengua que hubo en el Nuevo Mundo en América. Entonces tiene ahí como una especie de primogenitura con respecto a la Academia de la Lengua en España y es pues una institución que refleja una tradición de amor y devoción muy colombiana por la lengua española, por la literatura. La fundaron grandes filólogos y escritores que representaban pues toda una idea de la gramática, del poder de la literatura, pero es una academia que además, pues a lo largo de las décadas ha acogido a grandes maestros, entonces yo me siento honradísimo de que mi nombre se inscriba allí, pero me gusta también, pues, que la academia hoy acoge muchas voces y hay como una exaltación de la riqueza lingüística de nuestro país, más allá de la lengua española propiamente dicha, ¿no? Reconociendo pues la influencia de los afro en nuestra lengua, en nuestra literatura, de las comunidades indígenas. Entonces es una institución que conserva la tradición y como corresponde dentro de la tradición, pues acoge también lo nuevo y lo integra, no siempre de manera inmediata, pero es una institución que tiene un enorme valor, yo creo. Bueno, ha sido un programa muy interesante con el profesor Juan Esteban Costaín. Yo voy a decir acá algunas cuestiones y ya el profesor nos complementará. Como les dije, cada uno tendrá sus interpretaciones acerca de esta lectura de este libro. Es un libro que se lee, va a aprender, o sea, uno va a aprender mucho de este libro, la verdad. Va a aprender muchísimo porque es un historiador, lo hizo en un tiempo relativamente largo, tiene sus estudios, estuvo en Roma, y un escritor que ya tiene una cierta trayectoria, a pesar que es una persona todavía muy joven. Yo quiero hacer como ir cerrando con dos comentarios. Uno es el tema de quizás algunos pensarán que el cristianismo surgió, usted mismo lo decía ahora, o por una cuestión divina o por una cuestión del azar. Es decir, Jesús murió, no sabemos a ciencia cierta, 33 después de Cristo, porque es que ahí es raro porque estamos hablando de Cristo y después de Cristo. Sí. Luego al tiempo, a los 60 años más o menos, escribieron los 4 evangelios, pero también en esa época los judíos fueron expulsados de Judea. Entonces ahí me ponía a pensar esto, claro, quizás existieron más personas que se hacían pasar por Mesías, pero justamente Jesús como que le concedió todo eso. Repito, puede ser una interpretación. Uno, que los salieron expulsados los judíos, claro, uno pensaría, quedó el terreno libre para que luego Pablo de Tarso pudiera recrear el cristianismo. Hasta ahí pues como una parte de mi comentario. Y el otro comentario que quizás me parece oportuno decirlo acá, nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro, ni en elecciones, ni en política, ni qué va a pasar en Colombia dentro de 50 años. Bueno, ¿a qué me refiero yo con esto? Es una religión que lleva 2000 años, más de 2000 años. No sabemos si va a durar por miles de años. Un ejemplo, acá estoy especulando, en el año 4000, o sea, dentro de 2000 años que todavía estemos hablando del cristianismo, porque hay religiones que han muerto, o sea, unos podría hablar de religiones que han muerto. Entonces, el primero, pues, es para que corroborar un poco lo que yo dije ahí acerca, pues, de la fundación del cristianismo. Y la segunda, ¿usted qué pensaría? Yo sé que esta pregunta es muy utópica, usted como historiador, de seguirá muchísimo con nosotros el cristianismo. Sé que esto no se puede contestar, pero quiero saber su percepción frente a esos dos comentarios.
Sí, bueno, lo primero es que, claro, el cristianismo que conocemos es el cristianismo paulino que se lanza al mundo pagano, porque la comunidad raizal vinculada con el judaísmo, pues va a ser arrasada cuando Roma entre a saco entre el año 68 después de Cristo y el año 135. No sabemos cuál habría sido la suerte de esa otra forma del judaísmo, de lo que se llamaba el judeocristianismo, o que algunos historiadores lo van a llamar así mucho después. Pero yo sí le digo que creo pues que es una religión con un poder expansivo enorme. Fíjese usted que uno de los rasgos de nuestro tiempo es que hay un regreso de la gente, no solo al cristianismo, sino incluso al catolicismo. Es un tema que está suscitando interés en todas partes. Hay jóvenes que se están integrando a la fe cristiana, que eso parecía que estaba perdido y resulta que es lo contrario. Y pues es una religión que lleva ahí más de 2000 años, entonces pues yo sí creo que va a durar más, es imposible saberlo, pero tiene todo para durar y, y todos los que han vaticinado su ocaso y su fracaso ya no están. En cambio, las iglesias siguen llenas y la gente se persigna y la fuerza del cristianismo, pero además también hay una fuerza cultural de eso que llamamos la civilización cristiana que va más allá de la religión cristiana. Y eso pues sigue teniendo un gran arraigo en muchas expresiones de todo tipo, de manera que si hubiera que hacer un vaticinio, pues es más probable que dure a que no dure. No, y yo me quedo aterrado, independientemente de que uno sea creyente o no. Las pinturas tan hermosas que se han hecho sobre Jesús y sobre las iglesias, las catedrales, es una cosa. La influencia que tiene el cristianismo, vuelvo al inicio del programa, que le inauguró Jesús. No sabemos si él realmente estaba pensando en inaugurar una religión, pero como usted lo ha dicho, es una de las personas, si no la persona más importante que ha asistido. Esperamos ese segundo libro, claro, profesor Juan Esteban. Muchas gracias, profe, por aceptar acá la invitación al programa y aprendí mucho de usted, la verdad. No, ni más faltaba, profe James, mil gracias por la invitación, yo encantado.